Alabado sea Jesucristo. Estamos viviendo esta cuaresma tan particular, este miércoles de la quinta semana, ya camino a la Semana Santa. Y recordamos en la liturgia, en las lecturas de este día, ese texto conocido de los tres jóvenes israelitas que querían ser fieles a Dios. Acordémonos que el rey Nabucodonosor, aquel famoso de Babilonia, el autor de los jardines colgantes de Babilonia y tantas cosas, un hombre inquieto, pero claro, no tenía la fe en el verdadero Dios. Hace una imagen de su propia persona, parece ser que era así, y quiere que lo adoren. Y estos chicos que no participaban de esto, que adoraban al verdadero Dios, le dicen: el Dios a quien damos culto puede liberarnos del horno encendido y nos liberará de tus manos, oh rey. Efectivamente, el rey condenaba a los que no lo adoraban al horno encendido, los mataba allí. De hecho, los metió y los muchachos, en vez de ser 3, se veían 4. El mismo rey dice: pero ¿cómo? ¿No es esto no es que pusimos 3, ¿por qué vemos 4? El ángel del Señor los acompañó, que no tuvieron ningún dolor, nada. Salieron de allí como si nada hubiera pasado. También ese ángel, esa presencia divina, es recordatorio y es un preanuncio de Cristo, que siempre está al lado de sus hijos, cuidándolos. El mismo rey acepta que no hay un Dios como el de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran estos 3 chicos, pero quedó ahí, según dicen los textos, adorando a los otros dioses. Aunque le da la derecha a este Dios de estos chicos que realmente había mostrado este portento. Aquí, la fe probada, intrépida de estos jóvenes, Dios la premia. Ellos no tienen miedo frente a nada. Los metieron en un horno ardiente. Dice el texto que hasta 7 veces más fuerte lo puso después el rey. Y no les pasó nada. Ese mal sirvió para manifestar a Dios. Ya digo, el rey entendió que este era un Dios portentoso y que iba a matar a cualquiera que hablara en contra de este Dios. Fíjense cómo de una cosa que humanamente parece perdida, terrible, sin embargo Dios saca un bien. El Antiguo Testamento se realiza en el Nuevo y esa es la realidad, la liberación del fuego devastador del pecado para todos aquellos que creen en Cristo es una promesa, es una realidad. Ahora, el único fuego que nos podría quemar es el pecado. Y Dios viene a apagar ese fuego. Cristo nos ha redimido. Por eso todas estas cosas son las que meditamos en estos días de Cuaresma. Qué bien nos tiene que hacer pensar el gran mal, el mal moral, el único mal, el pecado. Las demás cosas se arreglan. Dice Jesús: si permanecen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Temas fundamentales: verdad, libertad. Ahora, ¿cuál es la condición que nos pone Cristo para liberarnos del pecado? De este mal, del único mal. Fe en Él, creer en Él, hacer el acto de fe. Tenemos la fe en nuestro corazón. Hay que hacer el acto de: Señor, creo en ti, necesito aumentar esta fe. En estos días tan especiales necesito creer y entregarme a ti. Para esto tenemos un medio maravilloso, la palabra de Dios, que es la transmisión sobrenatural de este mensaje de Dios y de Jesucristo para nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es la que contiene la verdad absoluta, así como lo escuchamos y nos parece un poco esa, no, absoluta, sí, la verdad absoluta es la persona de Cristo. Hay verdad absoluta, hay verdades objetivas, que yo existo, que vos existís, que está esta creación maravillosa, el sol, todo lo que nos rodea, es todo verdad y existe y es objetivo. Hay verdades también morales
Pero esto está sustentado en la verdad de Jesucristo. Por eso, escuchar atentamente la palabra de Dios, especialmente en estos días, siempre, pero en estos días, es recordar aquello que nos dice Jesús. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. La verdad. La palabra escrita, de la que hablamos en este caso, la Sagrada Escritura, es el vehículo de la verdad ofrecida a nosotros. Nos alumbra de una manera especial porque es un mensaje divino. Como siempre decimos, no es la revista de moda, no es el periódico del día, no. Esto nos sirve a nosotros, nos lo ha dejado Dios, porque el mundo ejerce sobre nosotros una seducción. Siempre estamos trabajando en esta lucha, ¿no?, contra el mal, buscando el bien, las virtudes. Hay una gran mentira, la del padre de la mentira, ya en el principio. Sedujo a la humanidad desde el principio. El demonio es así. Ahí nos hizo esclavos. Por eso necesitábamos de la redención de Cristo, por eso la realidad de nuestro bautismo. Cristo es el que quebranta verdaderamente aquella antigua esclavitud. Restituye al hombre en su verdadera libertad. Por eso dice el prefacio de la misa de la cruz: en el árbol fue vencido el que en el árbol sedujo y venció al hombre. O sea, Cristo desde el árbol de la cruz vence al demonio que había vencido al hombre en la cruz al principio. Nuestro mundo está plagado, y lo vemos, y por eso tenemos que ser sinceros, plagado de errores en distintos campos científicos, puede haber distintos campos, incluso en la fe. Cuidado que también se predican, se escuchan cosas todos los días, se publican cosas. ¿Esta será la fe de Jesús, la verdadera fe? La fe que la Iglesia nos plantea en el Catecismo, desde la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio. Es una gran seguridad que tenemos nosotros. Entonces, cuidado con los errores del mundo. Las falsas teorías, las distintas hipótesis de trabajo, son hipótesis, teorías, pero cuidado, ¿esa es la verdad? Opiniones, pero no es la verdad. Costumbres corrompidas. Es que vivimos en un mundo de seres humanos que nos equivocamos todos. Por eso es esta necesidad de recurrir a la palabra de Dios. Y especialmente digo en estos días que estamos adentro y no podemos físicamente recibir los sacramentos, porque venimos a misa, escuchamos la palabra de Dios, recibimos el cuerpo de Jesucristo, su sangre, como tenemos que vivificar este amor a la Sagrada Eucaristía. Pero, por lo tanto, ¿dónde discernimos esto? Con la profundización de la palabra de Dios, a conciencia, leerla. Por eso, ¿qué encontramos en esta palabra, en este mensaje divino? La verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, la vida de Cristo. Así como suena, no le demos tanta vuelta a la cosa, es así, así fue, así lo aprendimos siempre y así nos lo enseña la Iglesia en sus 2000 años. Abramos el corazón, verdad, doctrina y vida. ¿Ven cómo todo se conjuga para que podamos vivir esta vida cristiana? Hoy, ¿cómo vivimos nosotros este encierro? En la fe. ¿Y cómo estamos pidiendo a Dios? Y qué hermoso es ver cómo nos unimos de distintas maneras. Uno ve en tantas situaciones, ¿no es cierto? Nos envían que hay WhatsApp, la televisión, todo lo que se está haciendo, cómo reza la gente, cómo agradece. Todo eso es gracias a la fe en Cristo. Nuestra cultura, nuestra sociedad ha nacido así. Hoy recordamos también, concretamente, la primera misa que se celebró en lo que es el territorio argentino hace 500 años. Qué hermoso, ¿no? La primera vez que Jesús posó sus pies físicamente en la Santa Misa, el Santo Sacrificio del altar, en nuestro territorio nacional, ¿no? Lo que es hoy la Argentina, hace 500 años a hoy, aquella primera misa donde se celebraba allí.
Volviendo a los textos, el cristiano tiene esta posibilidad de rechazar el mal, como hicieron los 3 jóvenes intrépidos por fidelidad a Dios, con nuestros modos de vida, con las actitudes. Cuidado con esas situaciones teórico-prácticas que no se adhieren al Evangelio. No es compatible con el Evangelio de Jesús, ya no lo seguimos. Esto es así. Porque lo contradice o porque lo altera, ya no es el mensaje de Cristo, ya no me hace libre. Que aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender a resistir esta seducción de la que hablábamos al principio? Que es muy fuerte, es muy fuerte. Hay que enseñar también a los más jóvenes a ser firmes, no dejarse vapulear, no dejarse llevar por las modas, por el momento, porque eso minimiza, desfigura a Cristo. Nosotros tenemos que lograr esta imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro interior, que nos lleva a la vida. Por eso hay lucha todos los días y por eso nos equivocamos también, pero hay que volver a la gracia y otra vez insistir. Como hemos dicho ya, la gracia va sanando, va curando y nos predispone a vivir bien. Hay que ir creciendo en esto. Y esto nos tiene que llevar por la palabra de Dios a una profunda oración. Como yo siempre insisto esto de que tenemos que ir creciendo, dejando el ruido, la música, en la oración, me refiero a la oración personal, porque a veces ponemos, porque el videíto, porque esto, está bien que nos ayudemos en algún momento, basta, pero es el momento de ir profundizando. Vamos a encontrarnos con Cristo, que existe verdaderamente, que está presente en su palabra, distintas presencias de las que tenemos que aprovechar estos días, en mi corazón en gracia, en el sacerdote, en la palabra de Dios, en la Eucaristía, son todas presencias distintas, en la creación, pero son presencias distintas. Hoy aplicamos a la palabra de Dios. Y cómo tenemos que aprender a hacer oración de simplicidad. Es que me voy a encontrar con Jesús. No tengo tantas cosas que decir. Mi corazón allí. La mística cristiana, a la cual estamos todos llamados, una gran vía mística unitiva, la que llamamos también la mística cristiana, es esto, la simplicidad. Llegar al menor ruido y al menor... Ahí hay verdadera oración. Lo otro, cuando está todo lo otro, uno se da cuenta que falta mucho todavía, que no se ha profundizado y no es lo mismo, por supuesto. Son pasos que uno tiene que ir dando, pero por eso digo, ir profundizando, ir creciendo. Tenemos la posibilidad, con un gran silencio exterior, que estos días son aptos. Yo pienso humildemente, pienso que Dios nos está pidiendo esto, este crecer hacia adentro, el silencio. Bueno, aquí estamos nosotros los hijos de Dios, encontrándonos con Él de verdad. Y el otro temita que es un temazo, la libertad, es un patrimonio de hijos. No es un patrimonio, no es de los esclavos. El esclavo no tiene libertad. Nosotros somos los hijos de Dios. Por eso dice Jesús, los hará libres. Mi verdad hace libres. La verdad hace libres. Lo otro es una esclavitud del pecado concretamente. Nuestra libertad es un reflejo de la libertad de Dios. Por eso es tan importante lo que le decía antes, cómo tenemos que formar esta imagen de Dios en el corazón. En Dios la libertad es infinita, que esto es bueno decirlo también, ¿no? En Dios la libertad es infinita, de modo absoluto. El hombre y la mujer tienen la libertad de un modo relativo, decimos. ¿Qué significa esto? La libertad de Dios es que Dios puede hacer todo el bien que quiere. Todo el bien que quiere, es Dios. Y el hombre consiste en la elección del bien. El hombre tiene que ir eligiendo el bien. Va descubriendo y va caminando por eso. Porque la elección entre el bien y el mal es libertinaje.
Yo lo que tengo que elegir es, conociendo el camino del bien, hacer el bien, con la alegría de servir a Dios. Pero claro, uno esto lo dice y todos tenemos la experiencia de cómo el pecado hirió nuestra naturaleza, aquel pecado original. ¿Qué es lo que produjo aquel pecado? Un oscurecimiento de la mente. Por eso nos cuesta y por eso no peleemos con los demás, porque a veces el pecado nos oscurece la mente. Dejemos pasar un rato y vamos a ver cómo después despacito la gracia de Dios aclara. El pecado ofusca y oscurece. Primera cosa. Nos es más difícil conocer la verdad desde aquel pecado original. Nos es más difícil, es verdad. Nos cuesta más. Tenemos este conocimiento trabajoso, laborioso. También nos cuesta discernir con prontitud el bien y el mal. Por eso hay que aprender. Todo esto son medios, como Dios nos ha dejado su palabra, la tradición de la iglesia, que es el mensaje sin escribir, oral, y el magisterio, y la tradición, la experiencia de la iglesia, tantas. Esto nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos cuesta discernir con prontitud qué es bueno y qué es malo. Nos cuesta. Tenemos la naturaleza herida, insisto. La voluntad se puede desviar. La voluntad está hecha para amar. Conozco el bien y voy a amarlo. No puedo amar lo que no conozco. A veces esto se distorsiona y equivocamos. Se nos desvía la voluntad. ¿Ven cómo también esto nos sirve para tener paciencia al pecado del que tenemos al lado? Porque en realidad somos así. Es la gracia de Cristo, es la redención de Cristo. Es solo Dios quien nos está ayudando, quiere ayudarnos, quiere que nos salvemos y nosotros tenemos que ir aceptando. En realidad es así, solo Cristo puede liberarnos de este estado de esclavitud del pecado para llegar a la libertad de ser hijos de Dios. Esto lo tenemos muy escuchado. En estos días seguramente lo vamos a poner un poquito más en práctica. Por lo tanto, podríamos terminar con esto: confiar y dejarse iluminar por Cristo, que es la verdad hecha carne. Hagamos esto en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Confiar y dejarnos iluminar por Cristo, que es la verdad hecha carne. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Lo segundo, servir a Dios con esta libertad, amando al amor, a Dios y a los hermanos. Este es el verdadero, el auténtico amor. Entonces, pidamos esta gracia de vivir así, descubriendo la verdad de Jesús en los textos bíblicos. Ya en el Antiguo Testamento aparece ya preanunciado, en el Nuevo lo tenemos clarísimo, para que podamos vivir esta libertad de los hijos de Dios. Que la libertad es maravillosa, no es que me cuarta, al revés, me amplía todo el campo de acción. Cuánto tenemos que hablar y cuánto tenemos que vivir y mostrar la alegría de la libertad de los hijos de Dios. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.